Muy buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por la bendición de poder estar en la casa del Señor y tener la oportunidad y la bendición de poder recordar, ¿verdad? Siempre, hermanos míos, estar pendiente, ¿verdad? Siempre de nuestras oraciones, nuestros cultos. Le insto para que siga adelante, ¿verdad? Vale la pena ser fiel a Dios. En medio de todo, Dios ve nuestra fidelidad. Quiero, hermanos míos, dar gracias a Dios. Dios ha escuchado sus oraciones y agradecerle a cada uno de ustedes. Y, ¿verdad? De la lista de oración ya debemos de quitar dos personas, dos niñitos, ¿verdad? Josías y también el hijo del pastor Michael Arias, Juan Diego, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por eso. Pero continuamos orando por doña Maudi, que está, gracias a Dios, aunque está internada, pero está bastante bien. Hay que seguir orando, ¿verdad, hermanos míos? Por favor. Y también por el resto de peticiones que tenemos, ¿verdad? Quiero también, hermanos, tomar en cuenta algo muy importante para que todos nosotros podamos continuar orando y pidiéndole a Dios que Dios cuide nuestras familias, también las personas que nos observan también, que son fieles viendo nuestras transmisiones. Quiero agradecer a Dios por todo eso y también, hermanos y amigos, quiero pedirle que no se le olvide, ¿verdad? Orar siempre por protección, por el cuidado, por todo, ¿verdad? Provisión siempre, ¿verdad? Para que cada una de nuestras familias y las que nos observan pues tengan siempre lo necesario para seguir adelante, su trabajo, estudios, todo, y sobre todo también la protección de la salud. Y también, hermanos, ¿verdad? Que Dios pueda guardar y cuidar los trabajos de cada uno. ¿Está bien? Ese es algo muy importante, hermanos míos. Quiero, antes de tener una palabra de oración, quiero compartirles, hermanos míos, un pasaje bíblico que usted puede, por favor, buscarlo ahí, en el Salmo capítulo 88, Salmo 88. En Salmo 88 dice así, versículo 2, vamos a ir al verso 2, Salmo 88, verso 2, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Dice nuevamente, repito, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Gracias a Dios, hermanos, que podemos orar a nuestro Señor y Él inclina su oído, escucha nuestras oraciones, ¿verdad? Y podemos ir viendo el resultado, ¿verdad? De que Dios nos escucha y de cómo el Señor está contestando cada una de esas peticiones. En su tiempo, el tiempo de Dios es perfecto. Amén, hermanos. Y quiero recordarles también, hermanos, no se olvide orar, ¿verdad? Siempre también para cuando Dios nos permita otra vez estar juntos, ¿verdad? La protección de Dios y todo. ¿Está bien, hermanos? Vamos a tener una palabra de oración, ¿verdad? No se olvide en sus devocionales, en sus tiempos ahí, ¿verdad? Donde usted pueda estar un poquito, tal vez transitando en el autobús, si usted recuerda las peticiones, orar por esos hermanos, hermanas, familiares, es muy importante, hermanos. Yo sé y tengo confianza y hemos visto que cuando toda nuestra iglesia ha tenido la oportunidad de orar, Dios ha solventado, hermanos míos, y ha escuchado esas peticiones. Quiero recordar eso. ¿Está bien, hermanos? Entonces, ¿qué le parece si me acompaña a orar y pedimos su bendición, protección para todos? Va a ser una oración específica ahorita, ¿verdad? Y recuerde que usted tiene las peticiones, yo tengo las peticiones para que estemos orando. ¿Está bien, hermanos? Entonces, acompáñame a orar en este momento. Vayamos a la presencia de Dios. Oremos. Padre, gracias te doy, Señor, por este tiempo, por la oportunidad de estar juntos, Señor. Quiero suplicarle, Padre bendito, Rey de Gloria, que usted pueda guardar a cada una de nuestras familias, a las familias que también nos observan, que son fieles también, Señor, viendo nuestras transmisiones. También quiero pedir por trabajo, por salud, por provisión divina, Señor, como siempre, y que usted pueda suplir cualquier necesidad de nuestras familias y también de las personas o familias que nos observan.
Cuida, Dios, la salud de cada una de nuestras familias. Protégelo, Señor, a cada uno. Te pido, Dios, que guardes nuestra iglesia, que nos ayude, Señor, a algún momento volver y que todo pueda estar otra vez como con la bendición tuya y tu aprobación, Señor, y que usted pueda guardarnos y cuidarnos. Pido, Dios, que usted pueda guardar y cuidar la integridad física, la salud, los empleos, también, oh Dios, que usted pueda derramar bendiciones sobre cada uno de nosotros, Señor, para que podamos observar que la generosidad, el gran corazón que cada persona puede tener por su iglesia, por la obra suya, siempre será bien recompensada. Ayúdanos, Dios, a seguir sembrando, cosechando bendiciones, Dios, cada uno de nosotros. Guarda, por favor, ayuda a todas las autoridades, Señor, que trabajan y velan por la salud de las diferentes personas que han estado afectados en nuestro país, en el mundo, sobre este virus, Señor. Y también te pido, Padre, que usted pueda protegerles a cada uno de los personeros que trabajan en la caja, en salud, Comisión Nacional de Emergencia, Dios, bomberos, todos los que están involucrados en este tiempo de pandemia. Guárdales, Dios, protege sus familias. Y también te pido, Dios, fortaleza para cada persona que ha perdido, Dios, un ser querido en este tiempo difícil que nuestro país y otros países han tenido que enfrentar. Los depositamos en tus manos, Señor, para que usted les dé la fortaleza y les dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te agradecemos también, Señor, por escuchar nuestras peticiones con doña Maudi. Seguimos orando por ella, Dios, para que pueda estar completamente restablecida. Y gracias, Dios, por guardarle y cuidarla a ella, a nuestro misionero, a doña Carolina, a Laura, la muchacha que también está con ellos. Guárdales, cuídales, Dios, a ellos y protege. Bendice nuestra iglesia, Señor, y a cada uno de sus miembros y asistentes. Nos ponemos en tus manos. Te agradezco por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, antes de dar pase para que todo continúe, ¿verdad? Este tiempo del culto, quiero anunciarles algo, hermanos. Necesitamos tener una enseñanza todos nosotros, ¿verdad? Sobre utilizar la herramienta Zoom, porque vamos a estar no solamente viendo los cultos de esta manera, hermanos, sino también vamos a tener Zoom, ¿verdad? Actividades con Zoom, como hemos venido teniendo el Día de las Madres y otras actividades bonitas. Y, hermanos, necesitamos que tal vez usted pueda ayudarnos para anotarse. Si usted no sabe cómo utilizarlo, queremos pedirle, hermanos míos, para el tiempo que nuestro hermano Fernando Jácamo, ¿verdad? Doy gracias a Dios por él. Y él va a estar ayudándonos, y lógicamente pues nuestro hermano Josué y todo. Entonces, para que usted tenga una tutoría, para que usted pueda usar Zoom, porque necesitamos, hermanos, por favor le pido que usted pueda ayudarnos con eso, ¿verdad? Porque necesitamos practicar y tener algunas actividades también. ¿Está bien, hermanos? Muchísimas gracias, les agradezco. Y mi hermano Josué nos va a ayudar ahí a poner el número telefónico, ¿verdad? De Fer, para que usted sepa y todo. ¿Está bien, hermanos? Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Vamos a continuar con el programa. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona
entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar. No me deja nunca, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, puedo en Él confiar. Todo me ha provisto, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, no, 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 nada, no, nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura
puedo en Él confiar. Mi alma está segura, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no, nada me ha de mover, no, no, nada, no, nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Muchos me abandonan, puedo en Él confiar. Otros me engañan, puedo en Él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no, nada me ha de mover, no, no, nada, no, nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no, nada me ha de mover, no, no, nada, no, nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Tengan todos muy buenas noches, hermanos. Qué enorme privilegio poder estar con cada uno de ustedes, hermanos. Y en esta noche vamos a finalizar con el tema de fe valiente. Sin duda puedo decirle de una forma muy personal que ha sido para mí una gran bendición poder estudiar estas lecciones, poder llevar a cada uno de sus hogares el mensaje de Dios. Y yo siempre ¿verdad? He pensado, y las personas que predican, los pastores de muchísimo más experiencia que uno, saben que cuando uno predica, que cuando uno imparte el mensaje de Dios, también va para uno mismo. Cuando uno predica, uno también tiene que agarrar, tomar estas enseñanzas y ponerlas en práctica. Y sin duda alguna, hermanos, el tema de fe valiente ha sido todo un reto para mi vida. Yo espero que para su vida también haya sido todo un reto. Y sabe, antes de empezar, yo sé que ya usted pudo notar que no tuvimos entrevista, pero queremos hacer algo. Yo quiero que usted ahí en su casa, con su teléfono, con la computadora, donde sea que usted esté sintonizando el culto, yo quiero pedirle que usted se vaya al chat, a los comentarios, y usted pueda poner lo siguiente. Espero que todos lo hagamos. Yo he visto que durante los miércoles hay como 20, 25 dispositivos conectados. Entonces yo quiero que usted no tenga vergüenza y usted comente lo siguiente: tener fe valiente es, y usted puede poner lo que se venga a su mente, lo que usted crea que es. Tener fe valiente es, y usted puede comentar ahí lo siguiente. Yo de verdad espero que usted se anime, que pueda comentar y que usted nos pueda compartir a los hermanos que estamos ahorita conectados qué es fe valiente, qué es tener fe valiente para usted. ¿Está bien? Ahora sí, ¿qué le parece si usted va escribiendo, usted va comentando, usted ahorita en este preciso instante me acompañe en oración? ¿Está bien? Incline su rostro, cierre sus ojos y conforme vaya pasando la predicación, el estudio bíblico, usted me acompañe con estos comentarios, me apoye con estos comentarios y compartamos entre todos. Padre, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque sin duda su misericordia, Señor, es inmensa. Gracias, Padre Celestial, por tomar nuestra vida y hacernos personas diferentes. Gracias por utilizarnos para hacer, Dios, hazañas grandes, Señor, para su obra. Te pido, Señor, que puedas bendecirnos en esta última lección, en este último estudio acerca de la fe valiente. Te pido que nos ayudes a aprender, a poner en práctica y a ser mejores creyentes. Gracias, Dios mío, porque usted es bueno. Gracias porque es una bendición poder
estar acá, Dios. Te pido que puedas limpiar mi vida, purificarla en su totalidad para transmitir este mensaje como tiene que ser. Gracias, Señor, y que la honra y gloria sean para ti en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Yo espero que usted ya tenga su Biblia, usted ya tenga la libreta donde ha hecho los apuntes de las semanas anteriores. Y como le mencioné, yo espero que usted me apoye ahorita con esos comentarios ahí en el chat de YouTube. ¿Está bien? ¿Qué le parece si me acompaña a Hebreos? Hebreos el capítulo 11. Hebreos el capítulo 11, el versículo 6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien, ahora quiero pedirle, hermano, que usted me acompañe a Primera de Samuel. Vamos a ubicarnos en el libro de Primera de Samuel. Por cierto, para que usted lo tome en cuenta, en la secuencia de la semana pasada, seguidamente de Gedeón, vienen otros personajes como Jefté, Sansón, Boz, pero como hoy es el último, yo escogí este personaje que para mí, en realidad, su vida, su testimonio, las hazañas que este hombre hizo fueron trascendentales. Como lo he mencionado en ocasiones anteriores, marcó la vida del Antiguo Testamento. Y sabe, aparte de esto, yo sé que es el personaje favorito de muchos. En mi caso, es mi personaje favorito. Y hoy vamos a estudiar acerca de la vida de este hombre que, sin duda alguna, fue un hombre valiente, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dios, hermanos, Dios utiliza la historia o historias bíblicas para captar nuestra atención. Funcionan como ilustraciones vivas y reales sobre cómo Él, Dios, transforma a personas comunes y corrientes en grandes líderes de fe y triunfo. ¿Sabe? Algunas de estas historias, hermanos, tienen un impacto tan grande en la vida de cada uno de nosotros que nunca se nos olvida, que mantenemos esas historias en nuestra mente. Y como le mencioné, Dios utiliza estas historias bíblicas para captar nuestra atención, para enseñarnos actitudes que usted y yo deberíamos de imitar, y también para transmitirnos un sinnúmero de principios bíblicos. ¿Sabe? Una de estas historias es la victoria de David sobre aquel famoso gigante, Goliat. Es una historia de fe, es una historia de conquista, es una historia que definitivamente se presenta como una victoria por parte de David contra todo pronóstico que se encontraba en ese momento. ¿Sabe? Encontramos el relato de Primera de Samuel en el capítulo 17, que comienza hablando sobre el lugar donde sucedieron los acontecimientos. Pero vamos a hablar acerca de algunas cosas, algunos detalles antes de entrar de lleno en la historia de David contra Goliat. Que por cierto, algunos de nosotros ya escuchamos también algunos fragmentos y algunas partes en el culto del domingo en la noche. Algo importante, algo para refrescar, algo que usted y yo ya sabemos, pero algo que necesitamos traer otra vez a nuestra mente y recordar la importancia de ese Dios tan grande y tan impresionante en el cual creyó David y en el cual creemos nosotros. Una de las grandes pruebas, ahorita hablando acerca de los lugares y un sinnúmero de lugares que también hemos mencionado anteriormente, es que esto le da veracidad a la palabra de Dios. Cuando usted ve un lugar mencionado en la Biblia y usted se da cuenta que actualmente este lugar existe o que en algún momento dado de la historia existió, le da importancia a la palabra del Señor, le da veracidad, y eso es algo importante que nosotros necesitamos tener en mente. ¿Sabe? El rey Saúl, el rey de Israel,
había reunido su ejército sobre una aldea, sobre un punto específico donde iba a acontecer esta batalla entre Israel y los filisteos. Y sabe, fue una pelea por la existencia misma de Israel. Habían luchado contra los filisteos durante muchísimos años. Y sabe, perder ahora, sin duda, era algo muy significante. El pueblo de Israel, hermanos, estaba cansado de la batalla. Le rogaron a Dios que les diera un rey. Estamos devolviéndonos un poquito. Ellos estaban cansados de la batalla y le rogaron a Dios que les diera un rey para pelear por ellos. Y Dios les recordó mediante el profeta Samuel que Él, o sea Dios, Jehová de los ejércitos, era su rey. Pero para ellos, para el hombre, para el pueblo de Israel, no era algo suficiente. Ellos querían algo visible, ellos querían algo más físico, ellos querían algo más humano. Como las demás naciones así lo tenían. ¿Sabe? Dios le indicó a Samuel que ungiera a Saúl por rey, ya que él era lo siguiente. Vamos a verlo. Primera de Samuel, el capítulo 9. Primera de Samuel, el capítulo 9, y vamos a leer el versículo 2. Dice así: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Hermanos, aquí vemos una pequeña descripción de quién era de quién era Saúl. Pero saben, hermanos, necesitamos entender algo. El que estaba gobernando sobre Israel era Dios. El que estaba gobernando sobre este pueblo escogido era el mismo Dios. Pero como el hombre muchas veces no confía en algo que ve físicamente hablando, entonces ellos pidieron a Samuel que rogara a Dios para poner un rey. Y sabe, a Samuel no le parecía esta idea. Sin embargo, Dios le dijo a Samuel: escucha al pueblo y haga lo que le están pidiendo. Inmediatamente Dios le dice a Samuel a quién tiene que ungir. Y el ungido de Dios en este momento, o en este caso, fue Saúl. Hermanos, el único problema era que Saúl no tenía un corazón inclinado a Dios. Era un hombre avaro, era un hombre egoísta, era un hombre celoso. Su gobierno era un fracaso. Su reino estaba a punto de colapsar. Y la promesa que tanto hemos hablado a lo largo de estas enseñanzas, también estaba en peligro. Todavía nadie había llegado a cumplirla. Y hermanos, el linaje prometido tampoco estaba en el trono. Bueno, Saúl sin duda fue un hombre importante. De hecho, al principio Saúl fue victorioso. La gente se dio cuenta que era el ungido de Dios, pero lastimosamente en su corazón todavía no había un 100% de respeto o de dependencia hacia el Señor. Como le acabo de mencionar, fue un hombre avaro, fue un hombre egoísta, fue un hombre celoso. Pero hermanos, había llegado la hora, después de su reinado, después de ya tener algunos años, algún tiempo de reinado, llegó la hora en donde Dios iba a exhibir la debilidad de Saúl. ¿Y sabe por qué Dios iba a hacer eso? Porque Él quería mostrarle a su pueblo que era mejor haberlo tenido a Él por rey, a Dios. Al principio tuvo algo de éxito, como le menciono, al enfrentar a los cananeos, al enfrentar a los amonitas y a los amalecitas. Pero este enemigo con el cual se topó Saúl era diferente. Los filisteos, un pueblo con espadas, un pueblo
con conocimientos de batalla, un pueblo militar, un pueblo con lanzas de acero. Y sabe, Israel, desde un punto de vista humano, desde un punto de vista militar, no le llegaba ni a los talones a los filisteos. Los filisteos habían mantenido a Israel bajo su control, los desarmaban. En un momento, solo Saúl, imagínense, solo Saúl y su hijo Jonatán tenían espadas. El resto peleaba con herramientas agrícolas, con herramientas clandestinas, si lo quiere ver de alguna forma. Vamos a ver los siguientes pasajes. Primera de Samuel, el capítulo 13. Primera de Samuel, el capítulo 13, y vamos a leer del versículo 19 en adelante. Dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Hermanos, aquí vemos un enorme problema. Los israelitas no tenían un hombre o no tenían herreros que hicieran espadas, escudo, armamento sólido y fuerte. Y en este caso, usted y yo podemos leer la historia. Solamente Saúl y Jonatán tenían espadas. Hermanos, aquí vemos más adelante cómo Dios en algunos casos dio victoria y en otros casos tal vez no dio la victoria que el pueblo de Israel necesitaba. ¿Sabe? Esto también demuestra algunas cosas y lo hemos podido ver en ocasiones e historias anteriores, donde el pueblo de Israel no necesita tener el mejor armamento para ganar. ¿Sabe? El mismo Dios, usted y yo lo podemos ver en Jueces, el mismo Dios levantó un hombre como Sansón, que con una quijada de asno venció. Usted y yo podemos ver a un hombre llamado Samgar, que salió para defender con una vara arreglada, o una vara que fue tomada para arriar a los bueyes. Con cosas tan simples, con cosas tan sencillas, hermanos, Dios hizo victorioso a un hombre, a un pueblo. Y aquí nos encontramos en una gran problemática, porque Saúl era el más alto de cualquier otro en Israel, pero Dios le envió a un enemigo todavía más alto, Goliat. Según dicen, hermanos, Goliat medía casi 3 metros, 9 pies de altura. En proporción, tuvo que haber pesado unas 600 libras. Esto es algo meramente informativo, pero era enorme. Ese es el punto. Era un hombre enorme, tan enorme que nadie se animaba a pelear con él. Claro, el pueblo estaba esperando que el valiente Saúl, el rey de Israel, el ungido del Señor, el hombre más alto entre todos los israelitas, tomara valentía y fuera a pelear con él. Pero ni aún así, el mismo rey, teniendo más estatura que los demás, siendo un hombre ungido por el Señor, un hombre de batalla, digámoslo así, se animó a pelear contra este gigante Goliat. Hermanos, era un gigante real, era un gigante completamente creíble. Era tan grande que los israelitas pensaban que era imposible atacarlo. Y sabe, es interesante, pero un antiguo pastor hizo una observación en cuanto a esta historia. Muchos de nosotros a veces nos ponemos en los pies de David y decimos que vamos a vencer a ese gigante. Nos ponemos contrarios a quien es Goliat, por decirlo así.
nos ponemos del lado de David, nos ponemos del lado, pensamos, hermanos, que tenemos una actitud como la de David, pero lastimosamente muchas veces somos como Goliat. Y este antiguo pastor, como le menciono, hizo una observación interesante respecto a estos dos personajes. Y sabe, esta persona dijo que a menudo no confiamos en Dios, confiamos en nuestro tamaño, en lo que hay a nuestro alrededor, viéndolo tal vez de los bienes materiales. Y tal vez lo que este pastor quiso decir es que muchas veces creemos ser un David o creemos tener una actitud como David, pero una vez que usted y yo, hermanos, estamos frente al gigante, pensamos que el gigante va a poder más por su tamaño, por su fuerza, por la estructura, por su armadura, la que lleva encima. Y a veces pensamos nosotros de una manera más lógica, humanamente hablando, que la altura o en la posición en la que usted y yo estemos va a ser así la victoria en nuestras vidas. Y con esto me refiero a un sinnúmero de cosas. Me estoy refiriendo a que muchas veces usted y yo confiamos en el presupuesto que está en nuestro bolsillo. Muchas veces usted y yo confiamos en la tecnología que tenemos en nuestra facilidad. Muchas veces confiamos, hermanos, en los bienes materiales que usted y yo poseemos, y a veces pensamos y creemos que todo eso que usted y yo tenemos puede más que cualquier cosa, puede vencer cualquier cosa que se nos ponga enfrente. Y sabe, las cosas no son así. Este hombre, este antiguo pastor, hizo una buena observación. Porque a veces confiamos en todo, en resumidas cuentas de lo que quiero decirle, confiamos en todo, menos en Dios para cumplir nuestra tarea. A veces usted y yo necesitamos enfrentarnos a ciertas circunstancias, y como vemos que no lo podemos lograr, y como vemos que está la situación complicada, confiamos en lo que usted y yo tenemos de frente. Qué triste, hermanos, porque las cosas no son así. A veces deberíamos de confiar más en Dios. Deberíamos, hermanos, de confiar más en el Señor que en nuestra propia humanidad. Y sabe, definitivamente David no era así. Fue a enfrentar a Goliat armado de fe en el Señor. Se animó a ir a donde nadie más iba, y fue con muy poco en las manos. Más adelante lo vamos a ver. Durante 40 días, mañana y noche, hermanos, Goliat se burlaba de los israelitas. Vamos a ver lo que dice Primera de Samuel, el capítulo 17, el versículo 10. Dice así: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Hermanos, y aquí vemos una situación crítica. Durante 40 días, mañana y noche, no hubo un solo hombre que se enfrentara contra el gigante Goliat, contra el temible Goliat. Y sabe, la batalla se extendió durante 40 días. Veamos lo que dice Primera de Samuel, el capítulo 17, el versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Goliat los desafió 80 veces, mañana y tarde, pero nadie respondió. Era humillante. Era algo completamente humillante. El pueblo de Israel, que tenía el gran yo soy, no se podía enfrentar contra un gigante. ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban viendo, porque la apariencia de este hombre pudo muchísimo más que la confianza de ese pueblo o de cualquier hombre de ese pueblo de Israel en el Señor. Día tras día, tarde o noche tras noche, Goliat los desafió. ¿Sabe?
Mientras tanto, había un hombre, un jovencito, un muchachito en Belén, que en una mañana se levantó y no se imaginó, hermanos, lo que al final del día este joven sin experiencia iba a cometer. Aquí usted y yo podemos leer la historia en 1 Samuel, el capítulo 17, y sabe, el padre de David, Isaí, se preocupó por el bienestar de sus hijos mayores, los que servían en el ejército de Saúl. Así que le dio a David una bolsa con provisiones y le envió a la batalla, para que cuando regresara le trajera buenas nuevas de que sus hijos estaban bien. Pero sabe, eso en realidad era un viaje corto, de Belén hacia el lugar donde ellos se encontraban, en un lugar que lo podemos ver aquí al inicio de este pasaje. Dice el versículo 2: también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Hasta ese punto tenía que llegar David, un viaje realmente corto de manera geográfica y también corto para un joven que podía ir con mucha fuerza y con muchas ganas. ¿Sabe? Este hombre, y vamos a leer lo que dice 1 Samuel, el capítulo 17, el versículo 20, dice: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí, su padre, le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Hermanos, yo me imagino a este muchacho, a este joven viendo semejante hazaña, el pueblo de Israel dando gritos de guerra, encontrándose en un campo de batalla. Hermanos, sin duda alguna tuvo que haber sido algo llamativo para este joven. Cuando David encontró a sus hermanos, también descubrió a Goliat. Nunca había visto algo tan enorme. Con razón, los israelitas, ninguno de ellos quería enfrentarse, porque estaban aterrorizados. Era lo suficientemente grande, hermanos, como para aplastar a un hombre. Todo el ejército israelita durante 40 días se detuvo por miedo a ese gigante. Veamos lo que dice 1 Samuel, el capítulo 17, el versículo 26. Dice así: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Hermanos, era la mañana número 41 y el desafío número 81 por parte de Goliat. Sin embargo, David lo estaba escuchando por primera vez, pero allí, justamente allí, hermanos, fue cuando cambió todo. A diferencia de los israelitas, a quienes les preocupaba la estatura de este hombre, ¿sabe? David le preocupaba la reputación de Dios. Ni siquiera su propio hermano Eliab, su hermano mayor, pudo convencerlo de que se detuviera. Ni siquiera lo pudo devolver a su casa, porque David estaba preocupado por la reputación de Dios. Vea lo que dice 1 Samuel, capítulo 17, el versículo 28 y 29. Dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Escuche el versículo 29. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Hermanos, David estaba convencido. Sigue diciendo el versículo 30:
y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Hermanos, David reconoció que la causa y el propósito de Dios eran lo que estaba en juego. No era la integridad física de los hombres, era el testimonio de Dios, la reputación de Dios. Por eso él mismo, siendo un joven sin experiencia, siendo un joven sin experiencia militar, posiblemente nunca alzado una espada o un escudo o una lanza, posiblemente ni siquiera estaba pensando en llegar a formar parte del ejército de Saúl. Saúl ni tan siquiera lo conocía, pero él se ofreció a pelear contra Goliat. Y sabe, hermanos, cuando la causa de Dios está en juego, el pueblo debe de hablar. Un hombre debe de levantarse para defender esta causa. Y sabe, aquí vemos, o a continuación vamos a ver la fe en acción. David sin duda alguna era único, conocía a Dios de forma personal y sin duda se notaba, hermanos. Confiaba en que el Señor lo iba a librar de este enemigo, porque anteriormente también lo libró de un león y también lo libró de un oso. Él había experimentado de manera personal al Dios vivo. Es más, habló con tanta seguridad que ni siquiera su propio hermano lo pudo detener. Hermanos, alguien corrió a informarle, según los pasajes siguientes, a Saúl que habían encontrado un voluntario que se quería enfrentar contra este gigante. Veamos lo que dice 1 Samuel, el versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Un muchacho, pensó Saúl, un simple muchacho que ni tan siquiera ha peleado una batalla en su vida. Pero este mismo hombre tenía plena confianza, tenía una fe valiente en el Dios vivo. David tenía un argumento tan fuerte que convenció a Saúl y que lo convenció de permitirle ir a esa batalla. ¿Y sabe cuál era ese argumento? La fe. La fe que tenía David, la seguridad que él tenía en el Dios vivo de que le iba a librar y que le iba a dar la victoria, fue lo que permitió que Saúl le diera el permiso para ir frente a frente con el gigante. Y aquí vemos algunas actitudes de liderazgo que genera David. Una de estas actitudes es confianza. David estaba generando confianza. David estaba generando ejemplo. David también estaba generando o desarrollando una reputación sólida. Estaba generando una actitud donde él estaba dispuesto a cumplir con una tarea, o estaba animado para cumplir con una tarea. Ahora viene algo importante, viene una pregunta. ¿Qué tenía David en la mano? Bueno, más adelante, hermanos, en el versículo 37, en el versículo 38 y en los siguientes pasajes, se ve donde el mismo Saúl, pues, de alguna forma quiso ayudar a este joven. Le dio su armadura, le proveyó armamento militar, lo que ellos tenían a su alcance. Pero sabe, David no se sentía cómodo con ninguna de estas cosas, porque no era experto, porque en su vida
había cargado con esta armadura, le estorbaba. Y hermanos, viene algo interesante, porque David tomó en su mano algo completamente insignificante. Tomó un cayado, tomó una honda, tomó 5 piedras y con eso se fue a luchar contra este gigante. Armas, porque son armas, pero no de batalla. Eran armas con las que él cuidaba su rebaño, sus ovejas. Pero sin duda alguna, él sabía, el mismo David sabía que aún sin esas cosas, Dios le iba a dar la victoria. Bueno, David no le pidió a Dios que pusiera cosas en sus manos. David no le pidió que le diera esto, que le diera lo otro para obtener la batalla. Él simplemente con valentía se fue a enfrentar. Hermanos, David tenía un corazón valiente. David tenía la mano de Dios sobre él. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 40 dice lo siguiente: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Sabe una cosa? No era exactamente que David confiaba en su capacidad. No era exactamente que David confiaba en la habilidad que él tenía. David confiaba en Dios y sabía que él le iba a dar la victoria. Claro, Goliat se entusiasmó porque al fin hubo un hombre que se dignó a enfrentar a este gigante. Veamos lo que dice del versículo 41 en adelante: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Hermanos, aquí vemos una actitud de soberbia, una actitud de orgullo, donde la palabra de Dios nos dice que tuvo en poco a este muchacho. Pero David sabía cuál era la misión que él tenía por delante. Vea lo que dice el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: ¿tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y aquí está la clave: el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Hermanos, esto es convicción. Esto es fe valiente. Esto es una actitud donde usted y yo podemos evidenciar que existe plena confianza en el Señor. Y mientras Goliat se acercaba a David, ¿sabe? David sin miedo, él ni siquiera retrocedió. Él pudo agarrar su honda y disparar las piedras desde largo, pero David se acercó. David fue a la línea de batalla para enfrentarse con este gigante.
Y sabe, vea lo que sucedió en el versículo 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Y vea lo que dice el versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. David estaba solo en aquel valle. David había dejado su incredulidad atrás, su temor atrás, refiriéndome a lo que estaba cometiendo el pueblo de Israel. Él no puso sus ojos en la actitud de Saúl, no puso sus ojos en su hermano Eliab, no puso su mirada en el pueblo. Él puso su mirada en el Señor, en el que él mismo sabía que le iba a dar la victoria. Y así fue, con una honda y con unas cuantas piedras, este hombre salió a la batalla. Hermanos, cuando David se levantó ese día por la mañana, como le mencioné anteriormente, él no sabía lo que iba a hacer, la gran hazaña que iba a hacer con sus propias manos y con la fuerza de Dios. Cuando David se levantó, él no tenía idea de la gran victoria que iba a surgir en el pueblo de Israel ese mismo día, por su mano y por la mano de Jehová de los ejércitos. Ese día, hermanos, David salió con la frente en alto. Y aquellos hombres del ejército que preguntaban quién era este muchachito, el mismo Saúl, preocupado de cómo era posible que un simple joven iba a enfrentarse con este gigante, su hermano preocupado, ¿sabe? En aquella hora hubo silencio y David salió con la frente en alto. A veces pensamos, y aquí quiero detenerme un segundo, a veces pensamos que lo correcto nada más es llegar y enfrentarnos contra ese gigante y pensar que vamos a destruir a ese gigante. Pero lo que tenemos que hacer, hermanos, o lo que deberíamos de hacer, es de antemano creerle a Dios que nosotros podemos destrozar, derribar a ese gigante. ¿Sabe? David no supo que iba a derrotar a ese gigante cuando estaba al frente. David sabía que iba a derrotar a ese gigante porque de antemano le creyó al Señor, le creyó al único y sabio Dios, y le creyó al Dios de su propio pueblo. Mientras los demás estaban atemorizados, aún el mismo rey, ese jovencito le creyó a Dios y salió para vencer, sin duda alguna. Así, hermanos, es como usted y yo tenemos que actuar. La actitud de David cuenta, las acciones de David contaron, el positivismo que David tenía cuenta, hermanos. ¿Sabe? Yo tengo unas preguntas para usted en esta noche. Pero antes quiero mencionarle lo siguiente. ¿Cuántos de nosotros dependemos más de lo que está frente a nuestros ojos? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, dependemos del materialismo? Dependemos de las cosas que usted y yo podemos conseguir con dinero. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, dependemos de lo que parece ser más lógico frente a nuestros ojos? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no estamos confiando en el Señor como debería de serlo? ¿Sabe? David no era un hombre de guerra.
David se transformó en un gran líder, se transformó en un hombre de batalla. La Biblia lo menciona como un hombre conforme al corazón de Dios, porque pudo sobrepasar, pudo superar los obstáculos importantes, no solamente en su vida personal, sino en su vida como el líder del pueblo, como el líder que llegó a convertirse. Y usted sabe que más adelante también sucedieron muchas otras cosas, pecado que vino a la vida de este hombre, y al final de sus días él era llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pregunta número 1: ¿qué obstáculos está usted enfrentando en su vida? Pregunta número 2: ¿sabe por qué Dios permitió esos obstáculos? Y lo que Dios está tratando de enseñarle a través de esos obstáculos. Pregunta número 3: David no tenía nada en sus manos, solo una honda y unas piedras. ¿Qué tiene usted en su mano que Dios quiere utilizar? ¿Cuándo? Pregunta número 4: ¿cuándo vamos a dar aquel paso de fe que Dios tanto nos está pidiendo? Pregunta número 5: ¿en qué tiene que estar dispuesto a apartarse o quitar de su camino para estar más cerca de Dios? ¿Qué evita? ¿Qué es lo que está evitando, hermanos, que nos rindamos por completo a nuestro Padre Celestial? Sin duda, es una historia conocida. Existen otras historias sobre este personaje conocidas también. Y usted y yo sabemos que debido a las muchas circunstancias que este hombre atravesó, tuvo una fe valiente. Claro que fracasó, claro que pecó, claro que le falló a Dios, pero su fe en Dios sabía que le podía librar de un montón de cosas. Pero su fe en Dios sabía que le podía ayudar a superar un montón de obstáculos. ¿Sabe? Yo no dudo que en su vida haya un montón de piedras de tropiezo. Yo no dudo que en su vida haya un montón de obstáculos que haya que atravesar, que haya que romper, que haya que superar. Pero el problema, mis hermanos, es que usted y yo estamos confiando más en lo que tenemos al frente. Estamos confiando más en nuestro bolsillo. Estamos confiando más en las cosas que usted y yo creemos que humanamente podemos lograr. ¿Sabe hasta en qué más estamos confiando? En la estatura de ese gigante, en que usted y yo no podemos vencerle. Y no estamos confiando en Dios como deberíamos. No estamos colocando de manera correcta nuestras prioridades. Existen personas que Dios les está pidiendo que hagan cierta cosa como un paso de fe, y no lo están haciendo o no se está haciendo porque pensamos que no podemos lograrlo, porque pensamos que vamos a perder muchas cosas. Y no es así. Al contrario, vamos a ganar muchas cosas por hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hoy terminamos con este estudio, una historia así como decimos nosotros por encimita. Algunos detalles que tal vez se quedan afuera, que de una manera más detenida podemos verlos y analizarlos. Pero Abraham, Jacob, Moisés, Josué, Gedeón, hombres también como David, tuvieron victoria porque tuvieron una fe valiente. Honestamente, yo no sé específicamente por lo que usted está atravesando ahorita,
Pero no importa lo que sea que esté al frente suyo, si usted tiene una fe valiente, usted puede alcanzar la victoria en el Señor. ¿Qué es tener fe valiente? Bueno, usted puede escribirlo en los comentarios todavía. ¿Qué es tener fe valiente? Sería bueno, hermanos, poner en práctica todas estas cosas que hemos visto. Sería bueno recordar aquel pasaje de no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. No importa cuántos años tenga usted en el cristianismo o cuántos años tenga usted de vivir y cuánta experiencia cree que tenga. Si usted y yo no tenemos fe valiente, estamos acabados. Vamos a estar del lado de los filisteos, vamos a estar del lado de los amalecitas, de los cananeos. Es mejor tener fe valiente, hermanos. Acompáñenme en oración. Señor, te doy las gracias por su mensaje. Te doy las gracias porque usted es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios justo y es un Dios que nunca, nunca nos abandona. Señor, sabemos que hay cosas, miles de cosas llamativas, miles y miles de cosas llamativas. Existen un sinnúmero de opciones que podemos tener al frente de nosotros como una opción lógica. Pero sabemos que si nuestra confianza y nuestra fe no está en ti, no tenemos para dónde ir. Ayúdenos, aumentanos la fe, Padre. Ayúdenos a confiar plenamente en ti. Ayúdenos a descansar en ti ante todas esas cosas, circunstancias que se presentan en nuestra vida. Estamos cargados de debilidades, de errores, de pecados. Ayúdenos a confiar, Padre, en que usted nos puede librar de todas esas cosas. Muchas gracias y que la honra y gloria sean para su santo y precioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, con esto quedamos finalizados. Yo le pido que si usted todavía no ha comentado qué es para usted tener fe valiente, lo haga de una vez y compartamos entre hermanos. Espero que todas estas semanas, estudios acerca de una fe valiente haya sido de enorme bendición para usted. Para mí lo fue y sin duda es algo que nosotros necesitábamos escuchar y poner en práctica en nuestras vidas, en nuestros corazones, en la vida de nuestras familias. Había que ponerlo en práctica definitivamente. Que tenga muy buenas noches, hermanos, y que Dios le bendiga en todo momento. Muchas gracias.